El día de hoy viajaremos hasta el lugar más legendario de China con una sola misión, y esa es encontrar el oro líquido que se bebía en la región. Y es que de acuerdo con múltiples registros históricos, en un lugar llamado Wuishan se encuentra un tesoro nacional asegurado por millones de dólares, que al mismo tiempo es la fuente de una de las leyendas más famosas de este país. Pero para realmente entender qué es y por qué vale tanto, nuestra primera parada es el templo confuciano que se encuentra detrás de mí. Su nombre es Jianingfu y durante las épocas de la dinastía Song, este lugar era conocido como el Harvard del Sur, y aquello significaba que a lo largo de sus pasillos y sus pabellones caminaban algunas de las personas más distinguidas y adineradas de la nación. Y fue precisamente entre estas élites que se desarrolló la cultura que elevó tanto el precio de algo que a simple vista parecería tan sencillo. Acompáñenme a descubrir por qué. Ahora mismo nos encontramos en lo que solía ser un barrio para las élites de China en la época de la dinastía Song. Y si venimos aquí es para que entiendan el contexto cultural de lo que terminó haciendo de esta bebida algo tan caro, ya que las personas que lo consumían no eran personas cualquiera, sino que se trataba de mercaderes, de recaudadores de impuestos, de gobernantes y de eruditos que venían de familias adineradas, ya que esta bebida era extremadamente cara y sumamente prohibitiva para gente que no tenía dinero. Y si se dan cuenta, estos barrios están muy bien preservados y son muy bonitos, pero además están construidos de una manera bastante especial que les ayudaba a prevenir los incendios. Y a este tipo de construcción se le llama matouchiang, que se puede traducir como paredes escalonadas, y es que si se dan cuenta, cada una está a un nivel distinto, lo que ayudaba a prevenir que los incendios se esparcieran de casa en casa. Es como si la ciudad estuviera chueca, y no es porque haya un desnivel, sino que lo hicieron a propósito. Digamos que era una manera de evitar que si tu casa se quemara, terminaras quemando a todos los vecinos también. Ahora vamos a entrar a un lugar llamado la Villa de Fenggang, que en la antigüedad era lo equivalente a un club de negocios para gente de mucho dinero. Y es que en aquel entonces, si tú querías hacer conexiones con personas adineradas con las que pudieras construir algún negocio, tenías que venir a este tipo de lugares, y las relaciones se construían no a partir del alcohol como se hace hoy en día, sino a partir de la cultura del té. Así que acompáñenme a conocer cómo lo hacían. Desde la entrada ya se ve el lujo en su máxima expresión, y es que esta no es una construcción cualquiera, sino que está hecha en base a los principios del Feng Shui, y por eso es que cuidan cada detalle, y cada parte de este edificio tiene un significado. Pero primero vamos a entrar para que vean cómo se llevaba a cabo la ceremonia del té. Lo que estamos viendo no es una ceremonia cualquiera, sino algo conocido como batir el té. Y es que durante la dinastía Song, este no solo era un arte, sino que se convertía en una competencia también. Y esta competencia se conocía como doucha, y las reglas eran bastante claras. Quien tuviera la espuma más espesa era el ganador, y para eso tenían que batir el té en polvo de una manera bastante específica que les permitía elevar el nivel de espuma en las tazas. Y para ello no se podía utilizar una taza cualquiera, sino que se requerían de unos cuencos bastante especiales conocidos como Jianzhan, y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hacer el nuestro. Ahora estamos llegando a un taller de Jianzhan para ver cómo lo hacen y para hacer nuestro propio cuenco, que es lo que necesitamos para poder ser dignos de beber el oro líquido que estamos buscando. Y tengo que decir que se siente como un ambiente bastante familiar, porque yo crecí en Metepec, Estado de México, que es muy famoso por su artesanía en barro. De hecho, es ahí mismo donde se produce el árbol de la vida, que es tan famoso alrededor del mundo, e incluso tienen una muestra en Inglaterra. Pero el día de hoy estamos aquí para hacer vasijas de té. Me parece muy interesante cómo el techo está escalonado. Si se dan cuenta, no es uno solo, sino que fueron construyendo como distintas capas de techo. Y no sé si sea la misma lógica de prevenir incendios, pero se ve interesante, ¿no? Es increíble lo parecido que es a mi pueblo, desde la construcción, que es como los techos de madera con la teja, hasta las columnas de ladrillo. Y miren, me imagino que este es el horno. Ni hao. Ni hao, ni men hao. Ni hao. Miren, está haciendo un live stream. ¿你在直播吗？是。哦，很好，很好。我可以讲中文，但是我只会讲普通话。啊。对，我本地话不会。你们这边有本地话吗？有。来了一个那个外面的朋友啊。你好，你好，大家。我是来自墨西哥的视频博主麦克斯，很高兴认识大家。
对，我是来看你们怎么做这些小杯子。你们那边有玩进展的吗？我们没有啊，但是我可能会带一些给我爸爸。那阿姨在干嘛？这边是在投柴。Ah. 这边相当于是一个燃烧室。 Nos está enseñando cómo funciona el horno y me pareció bien curioso porque está haciendo una transmisión en vivo y es que hoy en día hay mucha gente que vive en este tipo de lugares que además de su negocio también ganan dinero a partir de las redes sociales porque hoy en día pueden hacer transmisiones y recibir donaciones y esto es interesante porque ellos comparten una rutina diaria que difícilmente ve la gente en la ciudad, entonces resulta interesante para todos. Y acá lo que están haciendo es alimentando el horno, que es el horno en donde vamos a hacer nuestras vasijas más tarde. Este obviamente no está prendido, pero por dentro tendríamos como estas divisiones o como estas canastitas donde ponen las tazas y ahí se hornean. Ahora nos está enseñando el procedimiento para hacer nuestro propio envase, nuestro propio cuenco, vasija, como quieran llamarle. Y tiene que ser una técnica bastante específica. De la misma torre sacó estas tres que tenemos aquí. Lo único que hizo fue como que apretar el cuello y ya salieron las vasijas. Y estoy seguro de que a nosotros no nos va a quedar igual, pero lo vamos a intentar. 老师，我怎么开始？哎，哦耶！来上一下手，上得很湿湿的，好，一定就滑。啊！ No me dio oportunidad de calentar, llegó y me ensució las manos, me dijo, prepárese, porque de eso se trata. Y realmente no creo que me vaya a quedar bien, pero por la razón por la que quería sentarme aquí es para explicarles qué es lo que hace de estas tazas algo tan especial. Y bueno, como se los comenté anteriormente, su nombre es Yenjan y están hechos de una arcilla que tiene un alto contenido de hierro. Y este contenido de hierro es importante porque en el momento en el que tú horneas las tazas, el contenido de hierro explota y crea unos patrones que son únicos por cada taza y al mismo tiempo impredecibles, lo cual puede incrementar mucho su valor. Existe la creencia de que el contenido de hierro modifica el sabor del té, por lo cual se dice que la verdadera manera de beber oro líquido es en uno de estos y hoy lo vamos a hacer en el propio. A ver si me queda. I don't know. 这个手要往下一点。啊，往下一点。哎，你这个手不能放那里。 Miren el mío. Ya terminamos con el modelado de nuestra taza, pero este es apenas el inicio. De hecho, ni siquiera es el primer paso, porque anteriormente los artesanos tuvieron que extraer, preparar y reposar la arcilla para que pudiéramos nosotros llegar a modelarla. Sin embargo, me acaban de decir que hoy no nos vamos a poder llevar nuestra taza porque el proceso toma mucho más tiempo del que yo pensé. Y es que antes de siquiera poderla hornear, se necesita un secado natural que toma aproximadamente entre 7 y 20 días dependiendo de las condiciones climáticas. Y después se necesita un día entero para agregar un esmalte que tiene un alto contenido de hierro, que es lo que eventualmente le va a dar su forma y sus colores a la taza. Y por último vendría el horneado, que puede tomar entre 4 y 7 días dependiendo del resultado que se quiera lograr, ya que los patrones finales y el color de la taza varía mucho de la temperatura del horno y del tiempo que pase dentro. Pero incluso después del horneado siempre existe la posibilidad de que se descarten las piezas porque muchas veces no se alcanza el patrón deseado, ya que si llega a haber pequeñas variables puede salir mal la cosa y muchas veces terminan haciéndolos de nuevo. Pero imagínense qué impresionante saber que estos hornos que acabamos de visitar están prendidos día y noche, ya que estos envases se tienen que hornear a una temperatura constante durante un tiempo determinado. Pero a pesar de que el día de hoy no podremos llevarnos la vasija que acabo de hacer, sí conseguimos una prestada, así que ha llegado el momento de viajar hasta Wuishan para platicarles la leyenda del té más caro de todo el mundo, para ver cómo es que lo plantan y para probarlo finalmente. Finalmente hemos llegado al lugar más legendario de China, que se encuentra al norte de la provincia de Fujian, pero al sureste de China. Su nombre es Wuishan y es un parque natural y cultural que está rodeado por montañas de roca roja que le dan vistas espectaculares y que al mismo tiempo tiene muchos ríos serpenteantes y templos escondidos por descubrir. Y si hemos decidido apodarlo así, no es solo por sus paisajes maravillosos o por el hecho de que en el año de 1999 fue designado
declarado como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, sino porque fue aquí donde se originó una de las leyendas más interesantes de este país y que al mismo tiempo provocó que el té que están viendo detrás de mí llegara a valer 10 veces su peso en oro. Y es que de acuerdo con la historia, hace muchísimos años hubo un joven estudiante que decidió emprender un viaje desde el sur de China hasta la capital de Pekín para presentar el examen imperial. Y es que en aquel entonces este examen te podía cambiar la vida, ya que si lo pasabas podías acceder a cargos de gobierno que eran mucho mejor pagados y que estaban llenos de prestigio. Por lo tanto, el protagonista de nuestra historia estuvo dispuesto a pasar por todas las dificultades que aquel viaje conlleva y a lo largo de su camino cayó enfermo precisamente en este lugar. Para él esto representaba un gran problema porque tomen en cuenta que en aquel entonces no había otro medio de transporte que no fueran tus pies, pero justo cuando el joven pensó que ese era el final de su camino, se apareció un monje local que le ofreció una bebida preparada con el té local. El joven lo bebió con mucho escepticismo, pero inmediatamente se empezó a sentir mejor hasta el punto en el que fue capaz de reemprender su viaje hasta la ciudad de Pekín, pero no sin antes llevarse una bolsita del té milagroso. Al llegar a Pekín, el estudiante no solo aprobó el examen, sino que terminó como uno de los mejores de su clase, por lo cual recibió un manto rojo que en aquel entonces se les otorgaba como reconocimiento. Y a partir de este punto de la historia existen diferentes versiones. Algunas dicen que tras algunos años de desempeñar sus funciones en el gobierno, decidió volver hasta este lugar para mostrar su agradecimiento no solo con el monje sino con los arbustos de té, y para ello tomó su manto rojo, que en aquel entonces se conocía como Tahong Pao, y lo colocó sobre 6 arbustos de té que al día de hoy son conocidos como los arbustos madre. Por otro lado, existe otra versión que dice que mientras nuestro protagonista se desempeñaba como funcionario imperial, hubo un día en el que la emperatriz cayó enferma y que el estudiante decidió compartirle un poco de té, por lo cual la emperatriz se recuperó rápidamente y en muestra de agradecimiento el emperador mandó a condecorar a los arbustos de los cuales provenía el té, colocando el manto del estudiante sobre ellos. Pero no importa mucho cuál sea la versión real, porque al final esta leyenda logró que el té se volviera viral y que se convirtiera en un símbolo de estatus no solo en aquella época sino hasta el día de hoy. Prueba de ello es que en el año del 2005 hubo una subasta en la cual se vendieron 20 gramos de los 6 árboles madre por la increíble cantidad de $30,000 estadounidenses, y por eso es que al día de hoy hay muchas personas que le conocen como oro líquido, porque literalmente llegó a valer mucho más que su peso en oro. Pero ahora que sabemos su valor y por qué vale tanto, hablemos de qué es. Pues gracias a la leyenda su nombre se quedó como Tahong Pao, que significa gran manto rojo, pero en realidad se trata de un tipo de té muy famoso en toda China conocido como Oolong Cha o té oolong. Este en realidad es como el medio camino entre el té verde y el té negro, y muchas personas dicen que es un tipo de té más complejo, más profundo y con muchísimo carácter, pero al mismo tiempo también se le conoce como té de rocas, ya que necesita de un tipo de acantilado de roca muy específico para poder crecer, y es precisamente eso lo que podemos encontrar aquí en Wuishan. Sin embargo, el tipo de té original que viene de los 6 arbustos madre ya no se vende al día de hoy para tratar de preservarlos. Pero si no se vende, entonces ¿qué son todos estos arbustos que están viendo a mi alrededor? Bueno, pues la mayoría de ellos son clones derivados que vienen de los arbustos originales y que conservan en un 90% las características del té original. Y como en muchas otras industrias hay niveles de pureza que pueden elevar el precio del té, pues hay en muchísimos rangos que van desde los miles de dólares hasta las versiones más baratas que te pueden costar $10 por bolsita. Quizás el propósito principal de este viaje es contarles la leyenda del té, pero este no deja de ser un lugar legendario, porque a lo largo de los 250 kilómetros cuadrados que tiene el Parque Nacional hay múltiples paradas espectaculares y esta es tan solo una de ellas, y tan es así que los locales traen sus drones y toda la cosa para tomar fotos espectaculares, y es que hoy en día se ha convertido en un hobby de la gente retirada viajar por el país que en su momento no pudieron conocer y tomar todo tipo de fotos. Y no se imaginan los equipos increíbles que traen unas cámaras que valen una fortuna, traen drones, traen toda la tecnología para hacer un documental digno de Netflix. Ahora vamos llegando a la central de la empresa que se encarga de producir y distribuir este té. Hello. Hi, My name welcome is to our Max. company. Thank My you name very is much. Hattie. Thank you.
Could you give us a brief introduction on where we are? Yeah, here we are on the headquarters of Vista Tea Company. Our company was established in 2001, and now we are the key leading enterprise in China's tea industrial. And you focus on Da Hong Pao, right? Yes, we focus on the Da Hong Pao productions. Da Hong Pao is a very, very famous tea bushes of willow tea. And the very expensive one is the traditional tea from the mother tree of Da Hong Pao. That is very expensive because the production is the amount of the production is very, very little. And now the mother tree of Da Hong Pao is prohibited for picking. So, Right. Yeah, so here no one can try the traditional willow tea. Okay, so Yeah. there's many factors that decide on the Yeah, price, yeah, right? yeah. And now we're gonna try. Yeah, now we're going to visit our tea gardens, and then we will go to our headquarters shop to have a cup of Da Hong Pao. Yeah. Okay, let's go. Chinese tea farmers. Es un sombrero tradicional de granjeros de té chinos. And this is a basket for picking. Just put in front of your body. Oh, in front of my body, of it will course. be more convenient. Ahora ya tenemos todo lo que necesitamos para recoger nuestras propias hojas de té y me acaba de decir la guía que el té es tan importante para la región que incluso tienen un espectáculo impresionante creado por el mismo director que se encargó de dirigir el evento de las Olimpiadas de Beijing en el 2008. Por lo tanto, hay personas de todo el país que vienen hasta acá tan solo para presenciar el espectáculo nocturno que estamos a punto de ver. Pero para eso vamos a necesitar recoger un poco de té y tomárnoslo porque vamos a necesitar la cafeína que tiene para aguantar hasta altas horas de la noche. Ella, Jennifer, es una experta en té y nos va a explicar cómo es que tenemos que coleccionar las hojas porque hay una manera específica para hacerlo. Our tea time only in the spring, every year from April 20 to May 20, only 1 month for our harvest time. Now today is in winter, we don't have so much new leaves. Like this one is too big, too old, not good. This one, like this, is too small, too new, too young. So we need like this one. It's good. But how to pick up leaf? You cannot only butter the leaves. You should check and fall 2 or 3 leaves or 4 leaves with 1 bud. Then we pick up the tea leaves. All bitter water will come from the roots, and then we can make a perfect, delicious tea. And do you do it manually? Like, do people pick up the tea manually every year? Nowadays, most time we use both machine and hand. And for our harvest time is very short, only in a month. So we need quickly to pick up in 1 month. And I heard there's like 6 trees that are very expensive. Yes. And they are insured, Yes, right? in Wuxiang Da Hong Pao, in 9 dragon nest, there are 6 magic tea trees. We call that's the mother tree, Da Hong Pao tree. Until today, it is about 399 years old. Old bushes sometimes like more than 100 years. That's more expensive. Normally about 4,000 yuan for half kilo. Oh my God. Since our Hong Kong come back, our motherland, Yeah. the first year we pick tea from the mother trees, only 20 grams for auction. 21. Arshuan. 对。 And I heard the 6 bushes from the legend, you know, the story of the student who went to Peking. They are insured by the bank. And how much is the Baoxian, you know? Maybe this is a secret, I don't know. Ah, ok. Estamos en la tienda de recuerdos de la marca de té. Y acá está el té más caro. Este cuesta 11,600 yuanes por 10 gramos. Es una cajita. Y no me quiero endeudar, así que mejor no la tocamos mucho. Pero para que la vean, este es el famoso oro líquido. En su versión económica, diría yo incluso. Y es que aquí no van a poner el que vale $20,000, porque ese los venden en subastas. Que justo ahora nos acaba de confirmar la guía que en el 2005 se vendió por $30,000 por 20 gramos. Esa es una caja de 100. Pero además de té, aquí hay muchas cosas que puedes comprar, todas ellas de un precio no muy económico, que digamos, esto cuesta 2,000 yuanes, ni siquiera sé qué es. Este cuesta 3,000 yuanes, 9,000 pesos por esta cajita de té. Me acaba de decir la encargada de la tienda que este té que tenemos detrás de mí viene de la segunda generación de los árboles mágicos o de los árboles de la leyenda y tiene un precio de 9,999 yuanes y es tan caro que me está siguiendo la empleada por donde voy, así como me ve agarrando cositas me va siguiendo como para que no
me los vaya a clavar o no los vaya a romper. Miren, tiene su manija de piel. Seguramente es una experiencia de unboxing épica que termina en esto. Y ahora vamos a pasar a la sala para probarlo y va a haber una ceremonia y todo. Para eso nos vamos a sentar en esta mesa que prepararon para nosotros y todo respetando la temática del manto rojo. Está bien interesante porque crearon como que su variante comercial, que es casi como una Coca-Cola. Viene en una lata o en una botella de aluminio y la puedes beber en todo momento. Digamos que esta es la versión asequible. Ni de chiste viene de los árboles legendarios. Antes de probar el té, hay que lavarse las manos con té. Debe tener propiedades desinfectantes. No. Acá está la cajita de Ta Hong Pao, significa manto rojo por la leyenda, y este es el que vamos a beber. Yo pensé que iba a ser rojo o verde, pero se ve negro. Nos lo dieron a oler porque es parte del protocolo. Estoy seguro que un conocedor podría distinguir diferentes aromas en él, pero para mí solo huele a té. Entonces vamos a ver a qué sabe. Some people add sugar. What does it taste to you? I think it's a bit bitter. Like I have another one here. This one tastes better. Can you taste the wood flavor? The wood. It's like roasted wooden flavor with bamboo shoot feeling. No, I'm kidding. Yeah, I can taste like it has. Ha llegado la hora de ver el show nocturno dirigido por Zhang Yimou, el famoso director del evento de las Olimpiadas de Beijing 2008. Y según tengo entendido, es una representación de la leyenda que les conté hace rato. Y además estoy muy emocionado porque me dijeron que este es el único espectáculo de 360 grados en todo el país. Eso significa que las butacas están ubicadas sobre una plataforma que puede girar sobre su propio eje y que todo el espectáculo ocurre en las montañas alrededor. Acá está mi boleto, estamos en la zona VIP y cuesta 298 yuanes. Vamos a ver qué tal está. Miren, desde aquí se ve, hay una señal de peligro porque esto, en cuanto empiece el espectáculo, uno no se puede bajar porque va a estar en constante movimiento. Me intriga mucho ver qué es lo que va a suceder. Tengo que decir que finalmente entendí la definición del adjetivo espectacular, porque lo que acabamos de ver no puede describirse con palabras. Y es que en cuanto empezó el espectáculo, la plataforma sobre la que estábamos sentados empezó a girar sobre su propio eje, revelando distintos escenarios que tenían preparados actos impresionantes con cientos de artistas. En este momento no tengo el dato exacto, pero en uno de ellos yo conté más de 100 personas y después giró la plataforma y había como otras 60 o 70 esperándonos del otro lado. Pero más allá de la infraestructura y de la cantidad de personas que se necesitan para llevar a cabo este tipo de shows, me parece realmente sorprendente que China pueda tener este tipo de espectáculos de nivel mundial, porque estamos hablando de un espectáculo digno de la apertura de las Olimpiadas o de cualquier mundial en todas sus ciudades. Y es que si tú vas al sur, hay espectáculos como este en Yangshuo; si tú vas a Shenzhen, hay espectáculos de drones; si tú vas al
al noroeste, que solía ser una de las partes más pobres. Hay un espectáculo en un oasis en la ciudad de Dunhuang, e incluso en ciudades como estas, que anteriormente tengo que confesar que yo no conocía, tienen un espectáculo como este tan solo para contar la leyenda del té, que esa es otra de las cosas que más me gusta de este país, que tienen tanta historia y tanta cultura que se pueden permitir el lujo de crear espectáculos utilizando solo elementos de su cultura sin tener que pedirle prestado nada a nadie. Y eso incluye la vestimenta, la música, las leyendas, la comida y las tradiciones, que son tan vastas que les permiten organizar algo como lo que acabamos de ver. En este caso se trató de la leyenda que anteriormente yo ya les había contado, y quizás lo único que me hubiera gustado es que tuvieran algún tipo de traducción al inglés, pero yo sé que es difícil y al final del día yo soy el que tiene que aprender chino, pero sí tengo que decir que todavía no he llegado al nivel que me permita disfrutar estas historias al 100%, porque hay mucho trasfondo. Sin embargo, tengo que decir que a pesar de las decenas de shows que hemos visto a lo largo de los últimos 6 años, este definitivamente entra en mi top 3 y no puedo esperar para que ustedes vengan y me cuenten cómo la pasaron. Pero este viaje aún no llega a su fin. Ahora vamos a tomar una balsa de bambú por un río conocido como el Río de las 9 Curvas, que al mismo tiempo tiene su propia leyenda. Y esa dice que hace muchos años hubo un dragón que pasó por estas tierras, creando 9 curvas que al día de hoy se han convertido en el río tan famoso. Pero antes de llegar a la balsa tienes que pasar por un pueblo antiguo que está muy bonito, en el cual hay restaurantes de todas partes de China. Pero lo que más me pareció curioso es que venden helado de té. Este helado está hecho de Ta Hong Pao, que es el té local o el oro líquido que ya utilizan para todo. Entonces yo creo que vamos a comprar uno, pero después de comer. Hello. Estamos haciendo amigos interbalsas. Este es un trayecto de mucho significado históricamente, ya que los filósofos antiguos solían decir que este recorrido es la muestra perfecta del valor de la paciencia, ya que si el agua tiene el poder de erosionar montañas para crear este tipo de curvas, significa que la paciencia lo puede todo y que con un poco de perseverancia cualquier cosa es posible. Me gustó mucho el concepto porque sobre la balsa tienen una ceremonia de té, que es lo que está ocurriendo detrás de mí. Acá tiene su estufita, tiene su tacita y por supuesto que vamos a beber el oro líquido conocido como Ta Hong Pao. Está buenísimo porque traen el sombrero de vaquero para que no te quemes. Así que si ustedes vienen a Wishan, recuerden que ningún recorrido por esta zona está completo sin un paseo por el río y sin el espectáculo que vimos el día de ayer. Por lo pronto, este es el fin de nuestro video. Espero que les haya gustado y nos veremos en un video más la próxima semana. Zaijian.